La implantación del coche eléctrico en España sigue avanzando y según datos de Statista, en 2023 se matricularon 125.681 vehículos eléctricos, una cifra que ha ido aumentando a gran velocidad desde el 2013, pero que sigue representando un tanto por ciento muy bajo respecto a los 950.000 vehículos matriculados totales en España en 2023. Y no solo la matriculación, sino que en todo el proceso de los coches eléctricos entran en juego factores medioambientales que pueden marcar la diferencia. Para tratar todos estos temas, hoy en el Lideratges tenemos la oportunidad de hablar con Félix García, director de Comunicación y Marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. Bienvenido, Félix. Muchas gracias. Iván Carot, gerente de la empresa iClima. Bienvenido, Iván. Buenos días, gracias. I Yaribi González, Premi Princesa de Girona, Investigació Internacional 2024. Bienvenida al Lideratges, Yaribi. Hola, muchas gracias. Gracias a todos. Bien, para empezar, ¿qué nivel de implantación tiene el coche eléctrico actualmente en España y cómo ha ido su evolución en los últimos años? Félix, empezamos por ti, que representas, ¿no?, a los fabricantes. Pues hombre, poco a poco vamos transicionando hacia la electromovilidad, ¿no? Los fabricantes tenemos claro que como tenemos un mandato de la Unión Europea, que es el 1 de enero de 2035, a día de hoy, no se podrían vender vehículos, turismos y furgonetas que emitan gases contaminantes por el tubo de escape. Entonces tenemos que transitar, nos quedan ahora mismo pues poco más de 11 años para esa fecha, hacia las ventas de vehículos cero emisiones. Y a día de hoy, la única tecnología en turismo y furgoneta que te da esa posibilidad es el vehículo de batería 100% eléctrico, ¿no? Uh-huh. Porque mucha gente habla de hidrógeno, pero el hidrógeno, su capacidad energética no es tan alta como la de la batería en vehículo pequeño. Otra cosa es que si hablamos ya de camión, autobús o vehículo pesado, maquinaria agrícola y demás, ¿no? Pero centrando el tiro, uh-huh. Si queremos llegar en 11 años, hay que y cumplir también el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que dice que en 2030, 5 años antes de esa fecha que acabo de decir, uh-huh, deberíamos tener 5,5 millones de vehículos. Al ritmo que tú has dicho, con la cifra que has dicho tú, de los 125.000 vehículos del año pasado, no llegamos a esos 5,5 millones, ¿no? Ni al Entonces, ¿qué hay que hacer? Acelerar. Claro. Y para acelerar, para nosotros hay 3 cosas fundamentales. Hay mucho ruido en contra del vehículo eléctrico. Punto 1. Nadie divulga desde las administraciones a favor del vehículo eléctrico. Hay mucho hater, como toda nueva tecnología, tiene hater y fans. Pero, bueno, divulgación, punto 1. Punto 2. Nosotros desde la asociación pedimos ayudas directas al vehículo eléctrico. Ahora mismo hay ayudas, pero la gente las desconoce. Uh-huh. Entonces, si la gente desconoce las ayudas, no son eficaces, ¿vale? Claro. Uh-huh. Y tercero, que el incremento de ventas tiene que ir acompañado de certidumbre en la carga. El vehículo eléctrico necesita una infraestructura de recarga que dé certidumbre. Y cuando digo certidumbre, no quiero decir que no se pueda viajar por España en vehículo eléctrico a día de hoy. Se puede. Tienes que planificarte, se puede. Pero, por ejemplo, hay algunos matices, como a mí me pasa, que tú vas a llegar, yo voy de Madrid a Barcelona y planifico un punto, cargar en Zaragoza a mitad de camino, ¿vale? Cuando llego a ese punto de recarga, que imagínate que es de 150 kilovatios, me pone que cargo a 72. Entonces ya no tardo media hora en la parada, sino tardo 1 hora. Y esta información me la debería de dar vía móvil, telemática, de alguna forma, en tiempo real, el punto de recarga. Y ahora mismo no me la da. Uh-huh. Entonces ahí nos quedamos un poco cojos. Pero yo creo que avanzando en esas 3 cosas, divulgación, ayudas directas y certidumbre de la carga, daríamos un salto hacia adelante que ahora mismo no lo tenemos, porque estamos hablando de que no llegamos al 11% de cuota de mercado, cuando en Europa, de penetración de vehículo con enchufe, cuando en Europa está en el 20%, nos duplica la media europea. Entonces, algo no funciona. Algo no se está haciendo bien.
Por otro lado, Iván, en vuestra empresa tenéis 3 furgonetas eléctricas. Sí. ¿En qué momento decidisteis apostar por el coche eléctrico y cómo valoráis su funcionamiento? Bueno, pues mira, desde hace 4 años que disponemos de estos vehículos, nosotros empezamos a oír el ruido, ¿no?, de que se empezaba a oír en Barcelona de limitación de acceso a la ciudad por el tema de vehículos contaminantes. En aquel momento nuestros vehículos eran todos B, de etiqueta energética, y apenas teníamos un vehículo con la etiqueta eco y vimos muy mermada el acceso a Barcelona, ¿no? En aquel momento había mucha incertidumbre con el acceso a Barcelona, qué iba a pasar con las etiquetas. Luego el tiempo ha demostrado que tampoco ha sido tan heavy como se pintaba, ¿no? Bueno. Pero sí que ya empezamos a hacer el estudio donde vimos que, siendo una empresa que trabaja mucho en la ciudad, ¿vale?, vimos bastante viable el tema de la circulación eléctrica, evidentemente por los argumentos que siempre se dicen, ¿no?, el consumo del vehículo, pero a nosotros nos pesó mucho el tema del aparcamiento, ¿vale? Sí que hasta día de hoy, por lo menos, estamos gozando de unas ventajas las furgonetas eléctricas, y es que en carga y descarga disponemos de 1 hora en vez de media hora. Esto nos ayuda a hacer pequeños recados o pequeñas asistencias que se ejecutan en menos de 1 hora, nos va muy bien. Y luego, por otra parte, cuando ya son instalaciones, que nosotros somos una empresa instaladora al final también, donde a veces tenemos que estar más de 1 hora en algún sitio, la zona azul nos cuesta 0 euros, todavía está bonificada, y la zona verde nos cuesta 50 céntimos la hora. Por lo tanto, eso era un argumento bastante de peso, más que el kilometraje, que nosotros hacemos pocos kilómetros, como te digo, somos una empresa muy de ciudad, que nos ayudaba a ese plan de amortización de que una empresa decida hacer la inversión en un vehículo que es bastante más caro y que había un poco de incertidumbre en aquel momento también de cómo iba a ser todo el tema de recarga y demás, pues bueno, nos decidió hacer la inversión para disponer de este tipo de vehículos. También teníamos un elemento que nos favorecía, es decir, creo que cumplimos todos los puntos favorables para disponer de vehículos eléctricos, y es que disponemos de un tejado del cual nos hemos puesto unas placas fotovoltaicas y realizamos muchísima carga con excedente solar, ¿vale? Qué Es bueno. decir, entonces el coste del kilovatio ya no es el coste de compañía, lo contrates más alto o más bajo en tarifa nocturna, sino que durante el día siempre disponemos de algún vehículo para poder enchufar y aprovechar esos excedentes. Tenemos un sistema inteligente que nos distribuye esos excedentes siempre con prioridad a la carga del vehículo. Uh-huh. Entonces, bueno, una cosa con la otra nos llevó a... Pues sí. Y tenemos un cuarto vehículo que es un híbrido, Uh-huh. que también está por ahí enchufándose en horas diurnas, Uh-huh. ¿vale? O sea, a nivel empresa considero que es una buena inversión. Muy bien. El coche eléctrico es más ecológico medioambientalmente hablando, pero ¿qué pasa cuando se acaba la vida útil del coche? ¿Se pueden reciclar estas baterías, Yaribi? Sí, por supuesto. Recordemos que hoy en día estamos hablando sobre la base de los objetivos del desarrollo sostenible. También estamos persiguiendo lo que significa una transición energética que pueda llegar a ser sostenible para, digamos, impactar positivamente a nuestro medio ambiente. Otro de los términos que hoy en día se está acuñando sobre la base de estos cambios paradigmáticos, que evidentemente no es sencillo, ¿no? Hacer una transición que no cueste. Siempre vamos a tener algunas resistencias. Sin embargo, hay que tener en consideración que si perseguimos un mundo sostenible, pues hay que tomar en consideración todos estos factores, desde la producción de los vehículos eléctricos, la producción de la batería y en end of life de la batería. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando la batería realmente esté agotada, cuando ya deje de funcionar. En este punto es donde me baso yo y digo que el tema de la economía circular impacta sobre la línea de producción. Anteriormente conocíamos esta producción sobre una cadena lineal. Hoy en día lo que se persigue es precisamente hacerla circular, hacer ese loop, luego de que la batería se agote, implementar en esta última parte del eslabón de la cadena procesos que sean realmente sostenibles y amigables con el medio ambiente, sin embargo, que vayan directamente conectados con lo que significa las cadenas de producción. ¿Por qué? Porque una vez que la batería se agote, tenemos dos visiones realmente positivas. En este caso, una es recuperar un metal que fue previamente extraído de un recurso natural no renovable, eso por un lado.
Y la otra es poner a disposición un metal que es extraído posteriormente de una fuente secundaria. Es decir, en principio vamos a tener dos fuentes a disposición para las cadenas de producción y la resíntesis, si se quiere, de un material catódico para nuevamente ser implementado en la fabricación de nueva batería. O ponerlo a disposición también a otros tipos de industria que utilicen este tipo de metales. Desde mi consideración, siempre digo que para llegar a hacer una transición energética o una transición de implementación de vehículos eléctricos sostenibles, tiene que ir esto ligado sí o sí a lo que significa al final del ciclo de vida de todos estos metales, ¿ok? Llamando, en un término muy general, lo que se llama el reciclaje. Al final, la gestión adecuada de este tipo de residuos para impactar tanto a nivel económico, a nivel de producción y a su vez la sostenibilidad en el tiempo de esta tecnología. Félix, antes estabas hablando de la poca, o sea que hay mucho hater, ¿no? Sobre el vehículo eléctrico y que hay poca información, poca promoción, dijéramos, ¿no? Del vehículo. ¿Qué consideras que tiene el vehículo eléctrico respecto, o sea, las ventajas que tiene respecto al de los coches de combustión? Bueno, una de las principales, como bien ha mencionado Iván, que te cambio el nombre, sí. Es el ahorro. Y como bien decía Yaribi, sostenibilidad. Sostenibilidad no significa ser solo medioambientalmente eco-friendly, no. Significa tu bolsillo y el balance de las empresas. Fundamental. Si una empresa no ve que un vehículo eléctrico es rentable desde el kilómetro 1, ¿vale? Ya sea bien porque te beneficias de aparcamiento. Aquí en Madrid, por ejemplo, los vehículos cero emisiones que tienen la etiqueta azul aparcan gratis en la zona verde y en la zona azul. Mi empresa, por ejemplo, se ahorra lo que yo tengo por contrato, que es mi plaza de garaje en el trabajo, ¿vale? Entonces se la ahorra todos los meses, no me la paga. Pues tienes ahí un ahorro ya solo en plaza de garaje de 200 euros mensuales, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, multiplicas 2.400 euros que se ahorra la empresa en mí por darme un vehículo de etiqueta azul y en este caso yo eléctrico, ¿no? Entonces, segundo, más allá, en la carga sigo ahorrando. Te voy a poner un ejemplo como el de Iván, que me ocurrió ayer que estuve en Zaragoza, en los premios de Impulso a la Innovación de movilidad eléctrica, ¿no? Ahí el taxi llevaba un coche 100% eléctrico. Había cambiado hace relativamente poco y entonces el taxista nos dijo, antes gastaba 650 euros mensuales en combustible fósil. No especificó si era diésel o gasolina, entiendo que sería diésel. Y ahora con el eléctrico, en casa, gasto entre 160 y 180 euros mensuales. Estamos hablando de 500 euros al mes de ahorro, prácticamente. 500 por 12 son 6.000, en 5 años 30.000 euros. ¿Vale? Quiero decir, esto es muy importante. Luego, a la hora de conducir, es un vehículo que no tienes... Yo llego sin estrés al trabajo. Yo soy un apasionado, me llaman petrolhead, que son los que somos muy frikis de las carreras, de coches, ¿no? Y de la gasolina, y del motor de 12 cilindros, y de Lamborghini, Ferrari y demás, ¿no? Pero para ir al trabajo, para llevar a la niña al cole, va tranquila, no hay ruido. Puedo hablar por teléfono tranquilamente porque tengo una conectividad brutal. Lo cargo por la noche en mi casa, me cuesta, insisto con el coste, 1,5 € hacer 100 kilómetros. Es todo, para mí, si tú en tu quehacer diario solo haces, yo en mi caso hago 30 kilómetros, 40 máximo, ¿no? Desde mi casa al trabajo, si luego tienes reuniones a los que ir, 40 kilómetros. Eso, hay veces que solo con una carga semanal lo tengo hecho. Entonces, me olvido de estar pendiente de pagar el parking, la hora, me olvido de la gasolinera y me olvido de la carga. Entonces, es que además llego más tranquilo al trabajo y le doy un uso muy racional. Lo que hay que tener en cuenta con el vehículo eléctrico es que se está hablando mucho de
nuevo vehículo que llega a 700 kilómetros de autonomía, 800 kilómetros de autonomía. Si tú haces 40 kilómetros al día, ¿para qué quieres 700 kilómetros de autonomía? Porque a lo mejor yo solo hago un viaje de Madrid a Barcelona en todo el año, ¿no? En función de tus necesidades tienes que hacer una compra racional. Es decir, no todo el mundo se compra un Ferrari, un Lamborghini o un coche de 700 caballos de potencia de gasolina. Pues tampoco te tienes que comprar, si no lo usas, si no es tu uso diario, un turismo o una furgoneta con tropecientos kilómetros de autonomía. Primero, en el turismo y en la furgoneta, la batería es entre el 40 y el 50% del coste del vehículo. Cuanto más grande es la batería, más caro va a ser el vehículo al final. Entonces, si yo solo hago 40 kilómetros al día, ¿para qué quiero una batería de 700 kilómetros? Igual con una batería de 65 o 60 kilovatios me vale, no con una de 90 o 100. Entonces, el precio final del vehículo será más barato. Tardaré menos en cargarlo y optimizaré el uso de esa batería, ¿no? Entonces, hay que hacer una compra racional, hay que echar números y luego comprar. O sea, yo para mí es que una vez que lo usas, y sobre todo en ámbito urbano e interurbano, son todo ventajas, porque el coche acelera, frena, igual, tiene menos mantenimiento. O sea, quiero decir, en tu uso diario es fantástico. Y te lo dice uno que es un amante, insisto, de la combustión. O sea, nada más que añadir. O sea, quiero decir, es que son todo beneficios. Iván, ¿cómo realizáis vosotros la carga de las furgonetas? ¿Está España? Bueno, ya has dicho que os movéis mucho a nivel ciudad, pero ¿sabes si a nivel otras zonas que no sean ciudades como Barcelona está lo suficientemente preparada como para que más personas puedan disponer de estos coches eléctricos? Luego Félix seguro que me dará más el apunte, ¿no? Pero sí. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Sí, Iván? Bueno, como te decía, sí que principalmente somos una empresa de ciudad, pero no exclusivamente de ciudad. Hay varios vehículos en la empresa y sí que es verdad que a veces estamos cubriendo distancias, nos movemos a nivel Cataluña, también. Sí que fuera de Cataluña ya es más raro que hagamos desplazamientos a nivel laboral, pero sí que pues podemos ir al norte de Cataluña como al sur de Cataluña. Es decir, igual un día estás en San Carles de la Ràpita, otro día estás en Blanes, ¿no? Sí que es verdad que la mayoría de cargas las realizamos en la empresa, como te he dicho, aprovechando estos excedentes. Muy bien, como apuntaba el compañero Félix, nuestros desplazamientos, la mayoría son de 20, 40 kilómetros, y con la carga que tiene una furgoneta, solamente hacemos una a la semana, estos vehículos que se mueven tan poco, y se hace el fin de semana con los excedentes. Por lo tanto, el operario empieza el lunes con toda la batería llena para tirar toda la semana. Pero cuando vamos, por ejemplo, ahora estamos haciendo unos trabajos en Arenys, estamos haciendo más de 100 kilómetros diarios. La autonomía del vehículo solo nos permitiría hacer un día. Entonces, cada día hay que cargar. En este caso, sí que tenemos el mismo programa que nos gestiona la carga, nos permite programar una carga nocturna donde aprovechar el kilovatio un poco más económico. Igualmente, cuando hemos realizado viajes, por ejemplo Zaragoza, o hemos hecho algunos trabajos más fuera, sí que es verdad que hemos tenido que tirar de la estructura exterior. Y luego, por experiencia personal, como te decía, tenemos el híbrido también. Sí que es verdad que la estructura a veces falla. Es decir, vas con toda confianza, con una reserva en un cargador, y a veces ese cargador pues no funciona, a veces la información no está actualizada. Sí que es verdad que, bueno, a lo mejor la tendencia es que cada vez va a menos. Al principio era un auténtico desastre, hace unos años, y ahora ya empieza a ser más fiable, la información es más veraz, pero sigue ocurriendo. Es decir, hay poco interés, supongo que por las administraciones o por los ayuntamientos, en poner cargadores un poco accesibles. También el tema del precio, quería hacerte hincapié, de que sí que hay algunas estructuras de carga por ahí que funcionan perfectamente, porque cuando ya son de pago, pues ya hay un interés por que funcionen correctamente, pero lo que te quiero decir es que hay estructuras de carga que triplan el precio eléctrico, entonces es un coste bastante elevado, aunque siempre a lo mejor puede salir más económico que una gasolina, pero es triplar el precio eléctrico. Yo creo que hay abusos. Claro, es un abuso con toda regla. Claro, entonces cuando, por ejemplo, aquí en Barcelona disponemos de los cargadores de AMB o de la ciudad, que tienen un precio no tan inflado, evidentemente siempre hay un incremento al coste eléctrico, pero cuando sales fuera de lo que son cargadores municipales o
o ya pagados por la Generalitat o lo que sea, estructuras privadas de carga, hay cargadores que triplan y esto a veces frena el ir a cargar por ahí. Hombre, por supuesto, claro. Si ya te has encontrado en algún sitio que te lo han triplicado, pues te vas con un susto que, ¿no? Sí, claro, porque ya pasas del precio del kilovatio al coste del litro de gasolina. Entonces, claro. Estás diciendo, bueno, esto ya no es tan interesante. Félix, creo que quieres aportar. Claro, yo completamente de acuerdo con Iván. Yo este verano me he movido con el coche eléctrico, pues eso, de vacaciones, desde Cádiz. Yo estoy basado en Madrid, Cádiz, mis padres me los tengo que llevar a Zamora. Entonces, yo he cargado en todo. Quiero decir, he cargado en Iberdrola, en Repsol, en Endesa, en Thunder, en Supercharger de Tesla, ¿no? En Ionity, ¿no? Entonces, como bien dice Iván, es que el precio del kilovatio hora ahí oscila, depende de los programas que tengas, porque tienes que bajar la app de cada habitualmente, a no ser que cojas la app de cada operadora, a no ser que cojas pues Electromaps o Share.org, ¿no? Pero vamos, al grano. Entre lo que tú cargas en casa, pues por ejemplo por la noche en hora valle a 0,0012 euros, tú cargas a 40, 50, 60 céntimos en punto de carga de alta potencia, en Ionity o en los que he mencionado, ¿no? Entonces, claro, ahí, si además le añadimos que el vehículo que tienes, el vehículo eléctrico, gasta más que un diésel, que es así, sobre todo los grandes, los sub, porque estamos hablando de medias de 19 kilovatios para hacer 100 kilómetros, ahí es, como bien dice Iván, el precio se iguala al diésel. Está un pelín por debajo todavía, porque evidentemente la primera carga la haces barata en casa, y la que haces en ruta es la que te incrementa el precio. Con eso todavía sigue siendo más barato el vehículo eléctrico, pero en el momento que tienes que sales de tu casa y haces 2, 3 recargas en público, no solo se iguala, sino que incluso dependiendo de que se triplique o cuadruplique o quintuplique o multiplique por 100 el precio de la electricidad en ese punto de alta potencia, el que está en la vía pública, ya no te sale tan rentable. Entonces ahí sí que es verdad que cuando haya más volumen de vehículos eléctricos bajarán los precios. Entonces, aquí es que ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? No, claro, lo que pasa es que más vehículos eléctricos y puntos de recarga. Sí, lo que pasa es que también entiendo que ya no es solo una cuestión de que cueste lo mismo que el gasoil o no, sino el tiempo que tardas en cargar. Claro, aquí juegan con el precio, ¿no? Claro. Justamente con el tiempo. Tú puedes, cuando vas a algunos cargadores súper rápidos, tú puedes a veces elegir el tipo de carga, si es súper rápida o solo rápida. ¿Vale? Entonces, cuando te vas a cargas de 100 kilovatios, el precio del kilovatio aumenta. Claro. Aumenta a 65 céntimos el kilovatio, a lo mejor. En cambio, una carga rápida, pero no tanto, hablamos de cargas a lo mejor hasta 50 kilovatios, ese mismo cargador te cobra 45 o 50 céntimos el kilovatio. Sigue estando alto, pero el otro ya es un abuso. Claro, pero juegan con tu tiempo. Exacto, y la diferencia cuando estamos hablando de tiempo es cuánto tarda en cargar un coche. En súper rápido, o sea, estamos hablando de 10 minutos, media hora, 45 minutos. Claro, juegas con la batería que tengas, lo que ha comentado antes. Si tienes unas baterías, te has comprado un coche con una autonomía muy grande y has pegado una vaciada y necesitas pegar una carga completa para continuar. Claro, si es un cargador de 100 kilovatios y tu batería es de 100 kilovatios hora, te vas a estar una hora. Si tú vas con un vehículo, por ejemplo, nosotros utilizamos furgonetas que llevan baterías de 50 kilovatios. Pues cuando van a hacer cargas, estamos hablando de 30, 40 kilovatios, en un cargador no súper rápido, sino simplemente de los rápidos, en una hora cargan. Un cargador de 50 kilovatios, si tienes que cargar 40, en 40, 50 minutos lo tienes. Hablamos de estos tiempos, es lo que se viene jugando en los tiempos de cargadores. Lo habitual es esto. Yaribi, que tenemos muy callada, ha realizado una investigación exhaustiva sobre el impacto ambiental y la promoción de la educación sobre este mismo tema. ¿Hasta qué punto consideras que es importante estar formados en materias relacionadas con el impacto ambiental y cómo valoras la sociedad actual en este ámbito?
como siempre digo, y lo dije anteriormente, para entender lo que significa un cambio paradigmático y la implementación de una nueva tecnología sobre la base de la ya existente, es necesario informar, no solamente a nivel social o educativo, sino también a nivel institucional, ¿ok? Toda la infraestructura jurídica, además de toda la infraestructura que legisla, ¿no? Porque si bien hoy en día nuestras sociedades están implementadas sobre la base de un modelo que lleva ya muchísimos años. Te pongo un ejemplo. Hace 50 años atrás, 60 años atrás, el tema de la sostenibilidad, todo esto del objetivo del desarrollo sostenible, si se quiere, se manejaban desde otro lenguaje. Hoy en día las nuevas generaciones ya han nacido o están comenzando a desarrollarse sobre este pensamiento. Es decir, a nivel de investigación se va a hacer más sencillo hablar desde este lenguaje para buscar soluciones sostenibles en el tiempo, debido a que ya se ha implementado. Te estoy hablando de cara a los próximos 10 o a los próximos 15 años, ¿no? ¿Qué pasa? Antes era bastante difícil y complicado porque había que explicar qué es la sostenibilidad, solo por ponerte un ejemplo. Es lo mismo que está pasando hoy en día con el tema de la transición energética y todo este tema de las baterías y a su vez el auto eléctrico. Es muy difícil hacer un cambio paradigmático de un momento a otro, requiere tiempo, por supuesto, pero además del tiempo requiere una infraestructura que sea comprometida sobre esta terminología y cuáles son los objetivos a largo plazo, teniendo en consideración el contexto donde se esté desarrollando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, implementar un sistema de infraestructura que provea, por ejemplo, cargadores para las baterías de los autos, como venían mencionando Félix e Iván anteriormente, llevarlo a una infraestructura donde todavía hay ciertas situaciones sociales que requieren ser, solventadas primero antes de esto. Entonces, volviendo al punto, lo que te digo de la educación, es muy importante llevar un lenguaje que pueda ser entendible y digerible, pero sin desvincularse de toda la cadena de producción y todos los actores que están involucrados. Uh-huh. ¿Qué quiero decir yo con esto? Todo lo que es la parte empresarial que conocen sobre a nivel de estadísticas, de ventas, qué va a pasar con el coche, qué va a pasar con las baterías, etcétera. También a nivel institucional, educativo, que es donde emana todas las investigaciones, tanto para la producción de baterías que puedan ser más duraderas en el tiempo. Esto incluye temas de carga, temas de descarga, ciclos de vida, etcétera. Pero algo muy importante es el tema del reciclaje, que emerge pues también desde la investigación, de la ciencia. Luego, tomar en consideración pues los que se encargan, los actores que se encargan de legislar y de poner un orden legal, si se quiere, para todo el ciclo de vida y garantizar que el tema de la economía circular, desde la producción inicial hasta la producción final, pueda llegar a ser sostenible. Uh-huh. Una de las cosas que resalto cada vez que hablo de este tema educativo es siempre hablar del final, del eslabón de la cadena. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, no es lo mismo tener a disposición un metal que solamente provenga de un recurso natural no renovable, porque incluso, si nos situamos acá en Europa, hay diferentes fuentes, pero también todavía, porque es algo muy nuevo que está recién naciendo, se depende de otros países para poder hacer, la fabricación de la batería. A largo plazo, tal vez a mediano plazo, ya vamos a tener una gran masa de metales que vienen del recurso no secundario de la batería, y esto pues a su vez va a llevar a lo que significa que la rueda, el engranaje de todo este proceso comience a caminar un poco con más celeridad. Esto va desde el proceso de carga, descarga, que pasa al final de la batería, porque este punto, que es donde yo me ubico, que prácticamente es el final, es un poco desconocido, porque realmente la sociedad busca algo que sea operativo y que a su vez responda a las necesidades de movilidad que tenemos hoy en día. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después? O sea, es algo
que en donde yo me ubico, que es lo que trato de impulsar desde mis investigaciones y pues a través de la educación. Pero indudablemente nuestras sociedades se están preparando para esto y es nuestro deber precisamente educar, concientizando no solamente a la sociedad, sino a todos los actores involucrados durante todo el proceso de la cadena de producción y a su vez en la implementación de ciertos países o de los modelos que nosotros estamos persiguiendo, por supuesto. Muy bien. Pues y ya para terminar, muchas gracias, Yaribi, porque realmente es esto, la economía circular y ver al final cómo acaba y qué se hace con esta vida útil de las baterías. Ya para terminar muy rápidamente, a los tres os pregunto, ¿cómo creéis que va a evolucionar y vamos a llegar a tiempo? Félix. Si no aceleramos no vamos a llegar a tiempo, y es que no nos queda otra que, si queremos cumplir lo que nos ha impuesto la Unión Europea, porque nos lo ha impuesto, no ha sido negociado, igual que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ha sido impuesto, no consensuado con las empresas como Iván, que han tenido ellas la iniciativa, porque es sostenible, como decía antes, económicamente, no porque se haya consensuado ni con el sector del automóvil, que es el único que tiene que cambiar en 12, 13 años su paradigma entero de fabricación y también de venta de vehículos, porque ya hay diferentes modelos, ¿no?, de suscripción, renting, leasing y demás. Pues no nos queda otra, porque es que es el vehículo eléctrico sí o sí y no hay plan B. Aquí el tema es que hay que hacer una colaboración público-privada e intersectorial entre todos a una. Es decir, tenemos un componente que es el vehículo eléctrico, que tenemos que ir sí o sí. El vehículo eléctrico genera valor y economías de escala para las diferentes regiones y países. Sí, hagámoslo, pero todos a una. Es decir, y vuelvo a lo de la divulgación. Igual que se han hecho campañas para ahorrar agua, para la aerotermia, para las placas solares o energías renovables, ¿por qué no se hace una campaña a favor del vehículo eléctrico? Y no hablo solo del turismo de uso particular, que también, pero de las furgonetas, de los autobuses, de las motos eléctricas, de los coches pequeños de ciudadanos, cuadriciclos eléctricos, de todo tipo, del camión, de la basura, los camiones de servicios para el ayuntamiento. O sea, ¿por qué no se hace? Y sin embargo, cuando se habla de un Lamborghini, luego se hace una campaña a favor del transporte público en contra de los Lamborghini. Ahí sí había dinero, pero para el vehículo eléctrico no hay dinero. El vehículo eléctrico sí genera, ¿no? Por así decirlo, riqueza en España. Es más, el que se compre un Lamborghini, los 34 Lamborghinis que se compran en España hasta ahora, dan para comprar con los impuestos, porque un Lamborghini deja unos 110.000 euros de impuestos a Hacienda, de los 300.000 que cuesta, deja 110.000 en impuestos. Con 3 Lamborghinis compras un autobús eléctrico. No hay que excluir, claro. ¿Vale? Entonces, y hay muy pocos Lamborghinis, o sea, no son el demonio. Y los españoles, los catalanes, no vamos en Lamborghini, vamos en transporte público y vamos en nuestro vehículo privado cuando falla Rodalíes, ¿no? Que desafortunadamente falla igual que aquí en cercanías, ¿no? Entonces, se trata de ir todos a una y ver que alrededor del vehículo eléctrico, tanto los cargadores, las aerotermias, las placas solares, la energía renovable, la conectividad, la economía circular, los fabricantes de automóviles estamos obligados, por ley, a utilizar materiales reciclables. Hay muchos vehículos que tienen un 90% de piezas reciclables y que vienen del reciclado. O sea, nosotros ya a nuestros proveedores les exigimos, por ejemplo, en los aceros, hay muchas empresas que ya no usan agua para el tratamiento de los aceros. O sea, nosotros estamos comprometidísimos y además obligados legalmente, ¿no? Entonces, nosotros estamos a favor de mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades y de nuestros ciudadanos. El problema es que el ciudadano y la empresa no pueden ver como una imposición el ir al vehículo eléctrico. Es la primera vez en 120 años de historia del automóvil que se le obliga a una persona o a una empresa a comprar un determinado tipo de vehículo. Entonces, démosle la vuelta, que no lo vean como una obligación, sino como un incentivo. Como bien ha dicho Iván, lo ve para determinadas operaciones lo vemos rentable.
es que es clave que lo veamos como algo positivo y no como algo impositivo. Uh-huh. Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias y esperamos a ver si es verdad, le damos esta vuelta y lo vemos como algo que nos puede beneficiar a todos y no como una imposición. Muchas gracias a los tres. Félix García, director de Comunicación y Marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, l'ANFAC, Iván Carot, gerente de la empresa iClima, i Yaribi González, Premi Princesa de Girona de la Investigació Internacional 2024. Fins a propera. Moltes gràcies. Adeu, bon dia. Gràcies. Adeu.